Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero vespertino Comunicado Estudiantil, siempre informando oportunamente. Hoy es 12 de mayo de 2020, mi nombre es Estefanía Cervantes y le pido que nos acompañe a lo largo de esta edición, ya que le tenemos las noticias más representativas de nuestra historia. Nos vamos de lleno a las noticias, pues presentamos una noticia de nuestro pasado y actualidad. En la actualidad es muy común escuchar acerca de las situaciones que se viven en todo el mundo entero, afectando y agraviando a miles de personas. En México se escucha hablar acerca de la delincuencia, las estafas, la inseguridad, la pobreza, el feminismo y la corrupción. Si bien son grandes estragos dentro de nuestra sociedad, hay un mal que nos acompaña por siglos y que a pesar de los pocos esfuerzos es muy poco su avance en esta rama. Es así que presentamos la desigualdad social. México es uno de los países más desiguales en toda América Latina, aunque en los últimos años se registraron algunas mejoras en la distribución del ingreso, relacionadas sobre todo con las remesas y la diversificación de actividades en el medio rural. La desigualdad de México se explica por atributos personales, relacionales y estructurales, que determinan las posibilidades de las personas de capturar y retener recursos e ingresos a lo largo de su vida. Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y sobre todo en la desigualdad en el ingreso. Pero este tipo de desigualdad es el resultado de una serie de desigualdades provocadas por diversas causas, a la vez que explica el origen de muchas otras. Lo que ha destruido las civilizaciones anteriores ha sido la tendencia a la distribución desigual y el poder. Frase de Henry George, un economista del siglo XX. Vamos con nuestra desigualdad, una crónica de mi compañero Claudio Cano. Nuestra desigualdad en el pasado. Desde el inicio de la humanidad siempre ha existido la tendencia hacia las diferencias sociales y sobre todo a su desigualdad. En la prehistoria, el poder mantenía distantes a la sociedad entre sí, marcando una brecha. Esto igual ocurría incluso antes de la conquista española, con las clases de trabajadores y monarcas, incluso en lo religioso. Después de la conquista vinieron a desarrollarse las llamadas castas, que marcaban así a las personas, y en el virreinato es donde se empezó a marcar la diferencia de clases sociales que perjudicaban de manera política, social y económica, llevando una ruta sin precedentes por lograr. Es así que tras la desigualdad social de la sociedad mexicana se han dado grandes movimientos sociales, como lo ha sido claramente la independencia de México, la Revolución Mexicana, las reformas en ayuda del pueblo y grandes protestas políticas, esto formando cada vez más a una sociedad crítica y experta. En la década de los 80 y 90, en nuestro país se vio una serie de movimientos sociales, políticos y económicos que se dieron tras inminentes situaciones de índole nacional. Tal es el caso de los movimientos ferrocarrilero, médico, magisterial y estudiantil que ayudaron a la proclamación de la igualdad entre la población de ese tiempo, con grandes marchas y acuerdos proclamados ante el gobierno. Posteriormente, la situación económica de la caída del sistema procuró una situación de pobreza entre la población, sobre todo las zonas más precarias de nuestro país, lo cual llevó al surgimiento de algunos de los movimientos indígenas a reclamar sus oportunidades. Un claro ejemplo fue el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desafió al gobierno para lograr una condición social más actualizada. A pesar de ello, nuestra historia nos conduce a la desigualdad social de nuestra actualidad, esperando un verdadero cambio para lograr la verdadera igualdad. Esto es todo por Claudio Cano Martínez, de parte de Comunicado Estudiantil. Sin duda, algo impactante. Vamos a un resumen de las noticias más impactantes de nuestra entidad. Un puente llamado Sky Bridge unirá los hoteles de La Quinta y Wyndham, el cual tiene 61 metros de altura y 148 metros de largo, considerado único en su tipo dentro del país. En las últimas 24 horas, el COVID-19 contagió a 40 y mató a 5 personas en el estado de Puebla, lo que dejó un acumulado de 38.686 casos positivos y 5.068 muertos, con tasa de letalidad de 13.1%, informó José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud Estatal. Desde este lunes 9 de noviembre, el personal de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla ya regresó a actividades presenciales después de permanecer varios meses en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19. Pasando a más noticias, es cierto que la desigualdad ha marcado a la sociedad desde antes de que lo hubiéramos reconocido, pero a pesar de ello no deja de existir.
Aunque exista una crisis global que afecta a toda la sociedad del mundo sin excepción, podríamos decir que no hace diferencias entre la población al atacar a jóvenes, ancianos, hombres y mujeres, pues afecta a cualquiera. Pero lo que en realidad ocasiona es el énfasis en recordar que toda la población no está lista para lidiar con la situación. Las personas que no contaban con los recursos necesarios para mantenerse al margen actual de la globalización se vieron afectados. Esta contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, o conocido como COVID-19, ha ocasionado la suspensión de 40.000 empleos en el estado de Puebla, causando una crisis entre los pobladores del estado, puesto a que buscan una nueva forma de obtener los ingresos necesarios para poder subsistir. Algunos de los otros estados, tras permanecer en semáforo amarillo, han logrado recuperar parte de los empleos para la promoción de los empleos y fuerza laboral, mejorando la economía nacional. Sin embargo, la conservación de empleos, puesta la importancia de su cargo y la pérdida de aquellos que se consideran poco necesarios, ha marcado una pauta entre la igualdad laboral de la población para miles de personas en el estado de Puebla. Es así que presentamos un nuevo reporte de mi compañero Claudio Cano Martínez sobre la desigualdad laboral en el estado de Puebla. Buenas tardes, Estefanía. Gracias por la presentación. Como sabes, actualmente vivimos en una situación marcada por la pandemia del coronavirus, que ha dejado a muchos de los pobladores del estado de Puebla sin un trabajo para poder subsistir y luchar contra los gastos diarios. Actualmente, el método más utilizado para medir la desigualdad laboral es el coeficiente de Gini. Se trata de una herramienta analítica que se emplea para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado. Cuando el coeficiente Gini se acerca a la unidad, la desigualdad aumenta, pero si se reduce y se aproxima a cero, las diferencias salariales disminuyen en beneficio de la población. El estado de Puebla se colocó a nivel nacional con semáforo amarillo por el aumento de la desigualdad laboral registrada en el primer trimestre de este año, luego de que el coeficiente Gini subió de 0.365 registrado en los primeros 3 meses de 2019 a 0.378 de este año. Puebla se mantiene por debajo de la media nacional de desigualdad laboral, que es de 0.381 en el coeficiente de Gini. Sin embargo, se registró un aumento mayor al promedio de los estados. Puebla aparece entre los 12 estados con mayor desigualdad laboral. La lista la encabeza Chiapas, entidad que presenta una desigualdad laboral de 0.476. Le sigue Campeche con 0.442, luego aparece Oaxaca con 0.431, Yucatán con 0.416 y en quinto sitio San Luis Potosí con 0.414. El capital del que disponen los individuos influye de cierto modo en sus posibilidades de acceso a los bienes y servicios disponibles entre la sociedad. Su distribución desigual origina problemas socioeconómicos que van a un aumento en todo el mundo. Ante el aumento de la desigualdad laboral, la organización México Cómo Vamos colocó a Puebla con semáforo económico amarillo y recomendó atender la pérdida de empleos formales durante la contingencia. Dentro del territorio poblano, 41.7% de la población enfrenta la contingencia generada por el coronavirus en pobreza laboral, es decir, con ingreso laboral de todos los integrantes de una familia inferior al costo de la canasta alimentaria. Según el reporte del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, correspondiente al primer trimestre del año, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la pobreza laboral en la entidad registró una reducción marginal entre el cuarto trimestre de 2019, cuando 43% de la población padecía dicha situación y el primer trimestre de este año. Otros análisis destacan que incluso los hogares más favorecidos cuentan con ingresos moderados, que apenas alcanzan para cubrir las necesidades de sus integrantes. La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales. Por ello es importante mantener la reapertura de algunos negocios, manteniendo las medidas de seguridad e higiene al trabajar y o salir de casa. Eso es todo, Estefanía. Gracias. Linda tarde. Gracias, Claudio. Sin duda estas cifras nos van cambiando de perspectiva respecto a lo que sucede con la reactivación de la economía. Si bien es necesario hablar de dicho caso de desigualdad laboral en este momento, también de las consecuencias que está trayendo consigo dicha situación, que probablemente desencadene problemas para la sociedad en un futuro no muy lejano. Es así que tenemos aquí a un ciudadano con una clara perspectiva de la situación que desencadenará la pobreza en esta contingencia. Alejandro Cervantes es un ciudadano que vive en la ciudad de Puebla y ha visto cómo es que sucede la situación en que muchas personas perdieron su empleo y han optado por trabajar en otros lugares que promoveban sus ingresos, pero a pesar de ello la desigualdad que traería consigo. ¿Cómo observa la pérdida de empleos en esta contingencia? Preocupante, porque no estábamos preparados para algo así y nos ha afectado mucho.
pero a pesar de la preocupante situación, las personas han encontrado la forma de salir adelante. ¿Es probable que haya más estragos en las clases sociales? Sí, porque a causa de que hay mayor desempleo, con ello la pobreza se notará más entre las clases sociales, entre quienes tienen y quienes no tienen. ¿Cuál puede ser el panorama que deja la pandemia a la desigualdad social? Deja que se vea más visible la desigualdad que vivimos, ya que se nota, por ejemplo, a la hora de ser atendidos en algún hospital, la diferencia de clases y cómo por el desempleo muchos no cuentan con los ingresos para ser atendidos. ¿Cuál es su postura frente a la desigualdad que actualmente? Que todos somos iguales y que en este problema que vemos entre todos haya más igualdad, porque todos necesitamos buenos servicios para los afectados y no unos mejor que otros, y mayores oportunidades de algún empleo para los que no tienen. Le agradezco mucho por su tiempo y paciencia prestadas en este noticiero. Es un agrado estar aquí, gracias. Con estas respuestas, Alejandro Cervantes nos ha narrado acerca de las posibles consecuencias que, a pesar de que ya vivíamos en la desigualdad social, desencadenarán con la crisis vivida tras la contingencia que vivíamos actualmente. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta edición.